Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 5 y versículo 9, donde dice: porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Este versículo no está hablando del fruto de la luz. En lo que parece una declaración entre paréntesis, el apóstol Pablo presenta las características de los hijos de luz, que se manifiestan precisamente en lo que él llama el fruto del Espíritu, que en los mejores manuscritos griegos corresponde a la frase el fruto de la luz. Las tres características supremas o fruto de nuestro andar como hijos de luz son, como dice la palabra de Dios, todo bondad, todo justicia y verdad. Estas son las pruebas de la fe verdadera, de una fe de relación de salvación con el Señor Jesucristo, ya que hacer una decisión por Cristo y ser miembro de una iglesia, asistir fielmente al culto de adoración, ser bautizado, dar apoyo económico a la obra del Señor y muchas otras cosas de ese tipo, son utilizadas con frecuencia como evidencia de la salvación de una persona que está en Cristo Jesús. El cristiano fiel debería hacer todas estas cosas, pero se trata de acciones que con gran facilidad se pueden hacer en la carne y por ende no son confiables en sí misma como evidencia. En otras palabras, que esta clase de cosas se pueden hacer cualquier persona, sea creyente o no lo sea, simplemente porque la persona que no es creyente, quizás porque le guste hacerlo. Por otro lado, las tres características que Pablo menciona aquí son espirituales, que no pueden hacerse realidad en la carne, y esto hay que tenerlo en cuenta. La palabra toda refleja a la perfección el principio divino de Dios. Y nótese que la primera característica es toda bondad. Cierto número de palabras griegas lo traducen como bueno o bondad en el Nuevo Testamento. La palabra griega kalos denota aquello que posee un buen intrínseco porque está libre de efectos. Es hermoso y también es honorable. Hay que tener en cuenta que tanto Juan el Bautista como el mismo Señor Jesús utilizaron el término para hablar del buen fruto. Como podemos ver, por ejemplo, Juan el Bautista dijo en Mateo 3 y versículo 10, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y también el mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7 y versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El apóstol Pablo emplea el término al contrastar a Timoteo, cuando dice, en la primera carta de Timoteo capítulo 4 y versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. También se emplea con referencia a lo que es moralmente bueno, como así también dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 18 y en Tito capítulo 2 versículo 7 y versículo 14. Traducido algunas veces bueno, se refiere a lo que es agradable, a lo que es útil, conveniente o digno. Pablo utiliza aquí esta palabra como declara que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como así dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Pero, sin embargo, en el pasaje presente, Pablo emplea la palabra agratosume, que se refiere a excelencia moral, algo que es bueno tanto en naturaleza como también en eficacia. Al igual que
el amor ágape, la bondad, encuentra su expresión más plena y sublime en lo que se hace de manera voluntaria y sacrificada por otros. Nótese lo que dice en la primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 15, cuando dice: seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. En su siguiente carta a esa iglesia, el apóstol también añade para ellos cuando le dice, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 11, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esta bondad es un fruto de la luz, también es un fruto del Espíritu, como vemos en Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Así que ya hemos visto el primer resultado, pero ahora vamos a ver el segundo resultado o fruto de nuestro andar como hijos de luz en justicia. Y tiene que ver con nuestra relación con Dios. Por ejemplo, lo que nos dice en Romanos capítulo 4 y versículo 5, cuando dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por otra parte, justicia también tiene que ver con la manera de cómo vivimos. Quienes son hechos justos tienen el mandato de vivir justamente y representarle, es decir, a Dios, como dice Romanos capítulo 6 y versículo 13. A Dios, como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por cuanto Cristo no ha dado su propia naturaleza justa, debemos seguir también, como dice la primera carta a Timoteo capítulo 6 y versículo 11. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ya que, por cuanto sabemos que Cristo es justo, dice Juan en su primera carta, capítulo 2 y versículo 29, que todo el que hace justicia es nacido de él. Y vamos a ver ahora el tercer fruto del Espíritu, que se manifiesta en honestidad, confiabilidad, integridad, en contraste a las conductas falsas, hipócritas y engañosas de la vieja vida y también de las obras de las tinieblas. Por tanto, vemos que básicamente la bondad tiene que ver con nuestra relación con otros, la justicia con nuestra relación con Dios y la verdad con nuestra integridad personal. Sin ese fruto, no hay evidencia de la vida de Dios, como podemos observar en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 15 en adelante, cuando dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Toda persona que es cristiana debe de dar fruto de alguna clase. Los que están en tinieblas dan frutos, pero nótese, frutos malos. Y quienes están en la luz dan frutos, pero frutos buenos. Por esa razón, la persona que no da fruto de justicia en su vida no puede alegar que tiene a Cristo Jesús en su vida, ya que no existe tal cosa como un cristiano sin fruto, ya que donde hay vida hay evidencia de esa vida, así como donde hay muerte habrá evidencia de esa muerte. El Hijo de la Luz produce el fruto del Espíritu y es llamado a incrementar siempre esa producción, como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo
en el conocimiento de Dios. De manera que un cristiano puede caer en pecado, y cuando lo hace, la fructificación de vida y su rendimiento se ven naturalmente afectados, ya que el fruto justo no puede prosperar por medio del pecado, pero la ausencia completa de cualquier fruto es todo bondad, justicia y verdad, ya que demuestra la ausencia completa de salvación. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Este versículo nos va a estar hablando de una regla para la vida cristiana, ya que la vida cristiana, así como cualquier clase de vida, solo es saludable cuando está creciendo. En lo que concierne al andar del creyente, el enfoque primordial de su vida debe fijarse en tratar todo el tiempo de aprender, es decir, comprobando lo que es agradable al Señor, ya que a medida que somos obedientes y conforme a lo que conocemos, nuestro conocimiento del Señor y de su voluntad naturalmente se van a estar incrementando y también vamos a estar profundizando en ello. A medida que somos fieles a la luz, recibimos más luz de esa luz divina de Dios, que se traduce comprobando, también alude a la idea de someter a prueba. Mientras los cristianos y las cristianas se mantengan comprobando y creciendo en toda bondad y justicia y verdad, darán una verificación o evidencia de que son quienes afirman ser, es decir, hijos e hijas de Dios y de luz. El Hijo de Dios manifiesta su semejanza al Padre Celestial, quien es luz y salvación. Nótese lo que dice el Salmo 27 y versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Por tanto, la seguridad de la salvación no puede ser determinada de manera confiable por lo que ha sucedido en el pasado, sin importar, por otro lado, cuán dramático o significativo haya sido en ese momento. Solo puede basarse con certeza en la evidencia del fruto en el presente, que está siendo producido por una vida espiritual auténtica, como dice en su segunda carta Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Debido a que no porta armas, granadas, explosivos o otra clase ilegales, la mayoría de las personas no tienen temor de hacer pasar su equipaje por las máquinas de rayos X en los aeropuertos. Del mismo modo, nosotros como cristianos y cristianas no debemos tener temor de ser colocados bajo el escrutinio, sea de la luz de la palabra de Dios o bajo el ojo crítico de un mundo que está siempre buscando incongruencia entre nuestra profesión de fe y nuestro estilo de vida. Por tanto, los cristianos no deberíamos tener absolutamente nada que esconder. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En este versículo hallamos la prohibición, ya que el versículo continúa con la exhortación hacia el comportamiento propio de los hijos de la luz. Como es muy habitual en Pablo, hay dos orientaciones. Una hacia atrás, que vincula la oración con la que antecede, y otra hacia adelante, que fortalece la exhortación sobre el modo de vida en la luz. La conducta luminosa de los hijos de la luz es incompatible con las prácticas de las obras propias de las tinieblas. Y esa precisamente es la razón del énfasis, y no compartéis las obras infructuosas de las tinieblas. Mientras que las virtudes de la vida en la luz se les llama fruto, a las acciones pecaminosas de las tinieblas se le llama obras.
Dos aspectos importantes están comprendidos en ellos. Primero, las virtudes de bondad, justicia y verdad son realización del Espíritu de Dios en el cristiano y constituyen el fruto del Espíritu que se manifiesta en obras. El segundo, las perversidades de la carne son obras, esto es, inducen al obrar conforme a la pecaminosidad o concupiscencia propia de esa clase de obra. Ese conjunto de prácticas propias de las tinieblas la denomina el apóstol como obras de la carne. En Gálatas capítulo 5 y versículo 19, ahí lo tenemos. Por tanto, esas obras de las tinieblas o de la carne se califican o denominan en el versículo como infructuosas, un adjetivo enfático que mediante un alfa privativo expresa la ausencia total de fruto. De manera que las tinieblas producen también obras que se oponen al fruto del Espíritu, es decir, producen obras infructuosas. Esas obras de las tinieblas generan obras exteriores y por tanto sin fruto. Todo cuanto surge de la esfera de las tinieblas produce aquello que es connatural en ellas, esto es, vanidad tenebrosa, aquello que es absolutamente nada, vacío y carente. De estas obras infructuosas, el cristiano y la cristiana debemos alejarnos de ellas totalmente, porque somos hijos de luz. Por tanto, el mandamiento del apóstol, que antes prohibió la comunión con los que, viviendo en tinieblas, practican las obras propias de ellas, como dice el versículo 7, ahora pasa a establecer aquí la prohibición expresa de cometer tales obras. De otro modo, antes prohibía el compañerismo con los malos obreros, ahora con las malas obras. El apóstol enseña que el hijo o la hija de luz no pueden tener comunión, que es un término mucho más enfático que participación. Sin embargo, téngase en cuenta por otro lado que la vida cristiana no es una vida pasiva, es decir, simplemente alejada de las prácticas de las obras de las tinieblas, sino activa, orientada hacia un fin. Pablo demanda con la separación de las prácticas pecaminosas, se está orientando hacia la acción de reprenderlas, o si se prefiere, denunciarlas. Esto va más allá de la simple oposición a ellas, como se expresa con la construcción gramatical traducida como, sino más bien también reprenderlas. La fórmula gramatical es sumamente enfática e indica una acción completamente al comprobando del versículo 10. Por tanto, se trata de una investigación profunda que permite sacar a la luz lo que ha averiguado de ese modo el sentido del término reprenderlas. Expresa una acción que equivaldría a redarguirlas, que quiere decir ponerla en evidencia hablando contra ellas y llamándolas por su nombre, es decir, no suavizando absolutamente nada, sino como se dice en muchas ocasiones, llamándole al pan pan y al vino vino. Este es el sentido que el apóstol utiliza en una construcción semejante cuando escribe a los Corintios en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 24 y 25, donde dice: Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Por tanto, una acción para que no se nombre, como dice el versículo 3, es de denunciarlas o de reprenderlas. En ocasiones, será también necesario reprender a las personas que practican tales obras, como por ejemplo dice la primera carta a Timoteo capítulo 5 y versículo 20. Por otro lado,
El doctor Francisco Lacueva escribe sobre esto y comenta, cuando dice: redarguirlas significa exponerla a la luz, sin cubrirlas con bonitos nombres. Lo peor de nuestra sociedad actual es que se le ha cambiado la etiqueta al pecado. No es que en los siglos pasados se pecase menos, pero lo que realmente alarma en nuestros días es el afán de pintar los pecados más vergonzosos como los más bellos colores. En los días de hoy tenemos hombres ordenados para el ministerio pastoral que declaran sin vergüenza y también sin remordimiento su prolongada práctica de la homosexualidad. ¿Qué puede esperarse de la sociedad cuando los que habrían de ser luces son densas tinieblas de pecado cubierto de malas excusas? Hasta aquí el comentario del doctor Francisco Lacueva. Así que, quienes son hijos de luz no pueden permanecer neutrales ni mirar hacia otro lado en relación con las obras de las tinieblas. El pecado y sus manifestaciones deben ser declarados y expuestos públicamente. El creyente, sea hombre o sea mujer, cuando es consciente de su pecado, debe rápidamente arrepentirse ante Dios, ya que es un grave problema suavizar las tremendas manifestaciones que generan las obras infructuosas de las tinieblas, como si se tratase de sencillas desviaciones sin ninguna importancia. Un gravísimo problema es pensar que las manifestaciones pecaminosas son propias del mundo. Esas manifestaciones son siempre impropias, tanto en el mundo como en el cristiano, porque se oponen abiertamente a las demandas que Dios ha establecido para la conducta moral del hombre y de la mujer. Por tanto, no se trata simplemente de revelar las obras infructuosas de las tinieblas, sino de reprobarlas y también de condenarlas. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Este versículo 12 nos va a estar hablando de la vergüenza de las obras ocultas de las tinieblas. Y es que una razón evidente para denunciar las obras infructuosas de las tinieblas es que las prácticas inmorales y libertinas de los hijos de las tinieblas se suelen hacer en secreto. Hasta mencionarlas resulta vergonzosas. Posiblemente Pablo se está refiriendo a que a ciertas prácticas de ritos ocultos de los misterios de la gnosis. Nótese que los impíos practican ciertas obras reservadamente. Los pecados mencionados antes en el versículo 3, por ejemplo, suelen practicarse ocultamente. Pero con todo, a medida que el tiempo avanza, el pecado no solo cauteriza las conciencias, sino la moral y sus expresiones, de modo que en algunos de estos pecados ya se está practicando abiertamente, es decir, sin ningún reparo. Por otro lado, en tiempos de Pablo, había práctica de prostitución sagrada que solían llevarse a cabo en los lugares reservados dentro de los templos, como por ejemplo con la diosa Diana en Efesio. Lo que Pablo no quiere decir es que, aunque esas obras causan vergüenza simplemente, al mencionarlas, no solo para el cristiano sino para los hombres decentes, por tanto, es preciso hablar de ellas para denunciarlas y también para reprenderlas. Una seria advertencia sobre el ministerio de la palabra que exige manifestar claramente el pecado y no tratar, por otro lado, de suavizarlo o casi ocultarlo. Y además, hay que anticiparse a las nuevas manifestaciones de toda clase de impiedad. El hecho de que mencionar las obras perversas que los hijos de las tinieblas hacen en secreto ponen en evidencia el desorden moral que conllevan para las prácticas. Con todo,
hay una dificultad en el texto bíblico. Si es vergonzoso mencionarlas, esas obras, ¿cómo pueden llevarse a cabo la reprobación de las mismas? La respuesta es bien sencilla, ya que esas obras se denuncian mediante una vida de bondad, una vida de justicia y de verdad, como dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Y esa es nuestra manera de reprender las obras de las tinieblas, de manera que el cristiano y la cristiana que es luz denuncian las obras infructuosas de las tinieblas, simplemente con alumbrarlas mediante la luz que están en él o en ella, porque el fruto del Espíritu, como dice, es en todo bondad, justicia y verdad. Y voy concluyendo ya con esto. Nuestra moderna sociedad occidental, idólatra en la sexualidad, está obsesionada con ella y detesta tener que reconocer límites para la expresión sexual. En una reciente publicación se lamentaba la pérdida de valores éticos y subraya la carencia total del sentido de vergüenza en nuestra sociedad, ya que para ellos todo absolutamente vale con tal que tú te sientas bien. Pero no obstante, en un número posterior, esta misma publicación parecía contribuir a la misma pérdida que lamentablemente, aludiendo al incremento de la bisexualidad en nuestra cultura, de un modo que la preconizaba o al menos la aprobaban y además hoy lo demuestran públicamente. Estimado y estimada oyente, la tentación la mayoría de las veces viene disfrazada como algo que no es malo, sino todo lo contrario, que es bueno, que es agradable y de buen ver. Por ejemplo, escuchar conversaciones de carácter sexual de una manera reiterada. Por ejemplo, lo podemos escuchar si se presta atención en la televisión, en la radio o directamente de parte de otra persona. La sociedad moderna considera en cuanto a la sexualidad que cada persona con su cuerpo puede hacer lo que quiera, incluyendo hacerse alguna operación si no se desea algo de ese cuerpo. Pero sin embargo, el hombre y la mujer es algo más que un cuerpo, ya que Dios nos creó con un espíritu, con un alma y con un cuerpo también. Este es el orden en el que en el principio Adán tenía comunión perfecta con Dios en Edén, ya que no había pecado todavía. Nótese, como he dicho, que era el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero cuando Adán desobedeció a Dios, comenzó a vivir poniendo las cosas al revés, es decir, primero el cuerpo, luego el alma y por último, lo más importante, el espíritu, que es el que tiene comunión directa con Dios. Lo que la sociedad de hoy le hace culto es al cuerpo, pero de ahí a unos años, y esto todos lo sabemos, ese cuerpo morirá y se lo comerán los gusanos. Sin embargo, el espíritu no. La pregunta es, ¿dónde piensas tú que irás cuando partas de aquí, de la tierra? ¿Dónde irá tu espíritu a pasar la eternidad? El Señor Jesús vino aquí a la tierra y vino para dar vida y vida en abundancia, es decir, vida eterna. Y vino a darla a todos aquellos y aquellas que ahora, mientras ellos tienen vida aquí, y esa vida puede ser de unos años 70, 80, 90, los que más, ellos tienen la oportunidad y ellas de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. ¿Para qué? Para vivir una vida en el Espíritu, como era al principio, y tener comunión con Dios por medio de Cristo Jesús, ya que Él, en la cruz del Calvario, pagó por la redención de tus pecados. Así, si tú le recibes a Él como Señor y Salvador, Él no solamente te dará salvación, sino vida eterna también. Pero esto sí, tú debes comenzar a vivir una vida conforme a Dios le agrada, es decir, una vida en la luz y no en las tinieblas. Por tanto, mi amigo y mi amiga, yo te animo ahora
si no tienes a Cristo en tu corazón, que tú ores conmigo y repitas esta oración de fe. Di ahí a donde está y repite. Señor Jesús, hasta ahora he vivido una vida en tinieblas, hablando y haciendo lo que me parecía bien y lo que me apetecía, sin importar muchas veces el daño que podía causar a mis semejantes y a mí mismo. Te pido en este momento perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.